Hermanos, en esta mañana nosotros vamos a continuar la serie que hemos titulado El ministerio de Jesús según Lucas. Podíamos haber escogido cualquiera de los evangelios, pero pensamos que Lucas es un evangelio muy completo y queríamos que como iglesia nosotros fuéramos ministrados por las enseñanzas y el ministerio de Jesucristo en nuestras vidas. Y bueno, estamos en Lucas 10, quiero invitarles a que vayamos ahí, vamos a estar viendo la última parte de Lucas, capítulo 10. Yo solamente voy a leer los versículos 38 y 39, y para esto les invito a que nos pongamos de pie. Perdonen si ya estaban muy cómodos, pero los invito a que leamos juntos y clamemos al Señor juntos para que su Espíritu nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Dice así la palabra: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Padre, en esta mañana te necesitamos. Hemos venido a buscarte a ti. Perdónanos porque tantas veces venimos supuestamente a tu presencia, pero estamos distraídos. Nuestras mentes y corazones están lejos de ti. Perdónanos porque dejamos que ídolos nos roben de la adoración que te pertenece solo a ti. Y en esta mañana venimos necesitados de que tú hagas una obra espiritual en nuestros corazones, que tú transformes estos corazones idólatras en corazones que te adoran solo a ti. Oh Espíritu, solo tú puedes hacer esa obra. Clamamos a ti para que claves tu verdad en lo más profundo de nuestros corazones. Y yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo regularmente pongo mi teléfono en silencio, pero no lo hice. De hecho, me gusta ponerlo hasta en modo avión para que nadie me interrumpa. Si somos brutalmente honestos, todos tenemos que admitir que vivimos obsesionados con nuestros celulares. De hecho, según un estudio realizado por la plataforma de investigación Dscout, los usuarios más fuertes de teléfonos inteligentes hacen clic, tocan y deslizan el dedo en su teléfono unas 5,427 veces al día. Ese grupo representa el 10% de todos los usuarios existentes y verdaderamente deberíamos considerar ese uso como excesivo. Sin embargo, el resto de nosotros tocamos esos aparatos adictivos un promedio de 2,617 veces al día, y aunque es la mitad del usuario más viciado, créanme, 2,617 veces al día no es un número pequeño. La empresa que hizo el estudio reclutó a 94 usuarios, les instaló un software especial en sus teléfonos para rastrear la interacción de cada usuario durante 5 días, todo el día. Cada interacción se refiere a cada toque, a cada tecleo, a cada deslizamiento, a cada clic. Y según esas cifras, el estudio reveló que los usuarios más habituales tocan sus dispositivos un par de millones de veces al año. Y lo interesante del resultado fue que a pesar de que los encuestados subestimaron por completo la cantidad de contacto con su teléfono y hasta se sorprendieron del resultado de las elevadas cifras,
el 41% de ellos dijo que probablemente no cambiará la forma en cómo usa su teléfono. Y aunque yo soy el primero en admitir, y mi esposa es testigo, que también yo vivo súper conectado y demasiado dependiente de mi celular. Y quizás todos deberíamos considerar realizar una dieta de tiempo fuera de la tecnología, como un tipo de sabático tecnológico. La pregunta que deberíamos hacernos con la intención de una sincera y honesta comparación es esta: ¿cuántos toques, tecleos, deslizamientos y clics se producen entre tú y Dios? Si pudiéramos instalar un software en tu mente o en tu cuerpo que pueda registrar la cantidad de veces que te acercas a Dios y que tienes comunión con Él en el día a día, con su palabra, en oración, en tus pensamientos, tú te sorprenderías del resultado de ese estudio. ¿Y por qué te sorprenderías? ¿Por cuán poca tu interacción es con Él? ¿O por lo mucho que buscas estar en su presencia? Ahora, si tú eres como yo, y yo creo que lo eres, creo que nos sorprenderíamos por los escasos acercamientos e interacciones que en verdad ocurren en el día a día entre nosotros y Dios. Esta mañana el Espíritu Santo quiere poner delante de nosotros la interacción de dos pecadoras con Jesús. Dos pecadoras salvas por gracia, igualitas que tú y yo. Dos mujeres que conocieron a Jesús como Salvador, pero que tuvieron dos tipos de acercamientos distintos a Él. Y si conoces la historia, podemos desde ahora admitir que nos parecemos más a Marta que a María. Y creo que Cristo nos relata esta historia y el Espíritu guió a Lucas a colocar esta historia justo después de la historia del buen samaritano, para que ninguno de nosotros se confunda, ni se esconda, ni sustituya, ni coloque una gran acción de servicio, hospitalidad o generosidad por encima de un corazón que busca tener una relación devota, apasionada, cercana e íntima con el Señor Jesucristo. Y ya que todos podemos caer en el error de hacer mucho para Dios y al mismo tiempo estar lejos de Él, es mejor que lo que hagamos por Dios sea poco y pequeño, pero que rebose de un corazón apasionado que primero escoge pasar tiempo íntimo con Él en su presencia. Por eso hemos titulado el sermón de esta mañana, de Lucas 10, del 38 al 42, a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Y como siempre, hay una verdad que es bueno que desde ahora la estemos meditando, que va a guiar nuestro estudio en esta mañana, y es esta verdad que hemos resumido y aplicado a nuestras vidas de esta manera. Ante el peligro de construir una falsa espiritualidad detrás de la hospitalidad, del servicio y de la generosidad, tú y yo debemos priorizar sentarnos a los pies de Jesús para conocerlo, amarlo y obedecerlo de corazón. Si tú eres como yo, nuestro corazón se inclina hacia la pretensión, hacia aparentar algo que no somos, hacia una falsa espiritualidad que a veces esconde mucho activismo religioso, pero que al final está lejos del Señor. Por eso es que tú y yo en esta mañana debemos priorizar sentarnos a los pies de Jesús como una meta para nuestras vidas, como una meta quizás para este nuevo año, porque Dios quiere que tú le conozcas, le ames y le obedezcas de corazón por encima de cualquier cosa que tú puedas hacer por Él. Una versión corta de esta verdad es la siguiente: ante el peligro de una falsa espiritualidad, debemos priorizar
sentarnos a los pies de Jesús. Estamos finalizando este capítulo 10 y si recordamos el último sermón del hermano Gabriel, nos podemos dar cuenta cómo Lucas en su evangelio organizó las enseñanzas y el ministerio de Jesús con cierta intencionalidad, mostrando cómo la conversación previa con el intérprete de la ley de los versículos 25 al 37 eran ilustradas por la historia del buen samaritano que amó a su prójimo como a sí mismo, y con nuestra historia de hoy que pone a María, la hermana de Marta, como ejemplo de amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. A nuestro mismo Señor Jesús, el más grande poeta literario, le encantaba enseñar con figuras literarias, con quiasmos. Quizás los que recuerdan literatura sabrán, con contrastes poéticos, contrastando al levita y sacerdote con el buen samaritano, y ahora contrastando a Marta con María. Y vemos la belleza de cómo el amor sacrificial del buen samaritano hacia el prójimo despojado y herido es ahora complementado por el amor apasionado de María para con el Señor Jesucristo. Y como ya sabemos, era la costumbre de Jesús moverse de norte a sur, de Nazaret a Jerusalén y viceversa, predicando el evangelio en todas las ciudades y aldeas, buscando alcanzar a las ovejas perdidas de Israel. Y como resultado de eso, en algunas ciudades Jesús había ganado seguidores, discípulos que ya creían en él y que se habían convertido en familias cercanas de Jesús, que lo amaban entrañablemente y lo apoyaban continuamente en su ministerio. Y una de esas familias era la familia de Marta, María y Lázaro, que residía en Betania, una ciudad que quedaba casi a 1 kilómetro, exactamente 800 metros al este de Jerusalén. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿por qué Marcos y Mateo, siendo los primeros evangelios en escribirse, no cuentan esta historia? ¿Y por qué Juan fue el único de los 4 evangelios que muchos años más tarde, en el año 90 después de Cristo, escribió relatando la historia de la resurrección de Lázaro, siendo ese el más grande milagro de Jesús antes de la cruz? Incluso Lucas aquí en nuestro texto ni siquiera menciona el nombre de Lázaro, sino solo a Marta y a María. Muchos estudiosos apuntan a que esta familia de Betania sufrió mucha persecución por parte de los líderes religiosos que querían negar y callar ese gran milagro de la resurrección de Lázaro, que ya daba testimonio innegable de que Jesús era el Mesías, de que Jehová había venido en forma humana, que Él era Dios encarnado. Y por consiguiente se concluye que fue por amor y por cuidado a esta amada familia que la iglesia, hasta en el registro de los evangelios, tuvo compasión de ellos, por causa de la incesante e incansable hostilidad de muchos, ya que por muchos años después de la resurrección de Jesús, los enemigos del evangelio atacaron a esta familia sin misericordia. Por eso Lucas dice en el versículo 38 que Jesús entró en cierta ciudad, ni siquiera mencionando que era Betania, para que como familia pasaran más desapercibidos, más tranquilos y con cierta privacidad. Y eso nos muestra, hermanos y amigos, lo compasivo que es nuestro Dios soberano, que aun cuando nos llama a sufrir por amor de su nombre, al mismo tiempo Él muestra su cuidado. Y cómo la iglesia debe ser sabia y cuidadosa en cuidar de los que son llamados por Dios a ser ejemplos de sufrimiento de este lado de la eternidad. Ahora bien, esta historia de Marta y María nos enseña que por encima de todas las cosas, Dios nos creó, oye bien, para tener una relación personal con Él. El propósito de nuestra salvación es ser restaurados a una relación íntima, cercana y personal con Dios,
para que disfrutemos. Dios está en la misión de que nosotros nos deleitemos y disfrutemos de conocerlo, de amarlo y obedecerlo. Todo lo demás en esta vida son accesorios secundarios a esto. Y de eso se trata su reino. Cuando su reino llega a nuestras vidas, su reino busca restaurar en nosotros todas las cosas, comenzando con la prioridad de esa intimidad cercana a Dios que perdimos por el pecado. Y esta historia de María y Marta con Jesús nos revela varias maneras como tú y yo logramos volver a priorizar el sentarnos a los pies del Señor para conocerlo y amarlo con todo nuestro corazón. Y la primera manera es recibiendo a Jesús como el huésped de honor y el Señor de tu corazón. Recibe a Jesús como tu huésped de honor y Señor de tu corazón. Dice el versículo 38: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. De los hermanos, Marta obviamente era la encargada del hogar, o como dicen los eruditos, era la dueña de la casa, quizás porque quedó viuda o porque simplemente era la mayor en la familia. Pero la Biblia claramente dice que fue ella, no los demás hermanos, que invitó y recibió a Jesús en la casa. Esa palabra recibir significa darle bienvenida a alguien con amabilidad y con todas las atenciones debidas de hospitalidad y de generosidad de un anfitrión a un huésped. De hecho, Marta recibió a Jesús con el mismo favor, gracia y amabilidad con la que Cristo recibe a pecadores. De hecho, una variación de esa palabra en griego, de ese tipo de recibimiento, fue que los fariseos y escribas acusaron a Jesús de practicar para con pecadores. En Lucas 15, 1 al 2 dice lo siguiente: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: ese a los pecadores recibe y con ellos come. Marta recibió a Jesús porque Jesús recibió a Marta. Y ese Jesús que recibió a la pecadora Marta quiere recibirte a ti también. Hermanos y amigos, Cristo vino a buscar y a salvar a pecadores que se han perdido y a reconciliarlos otra vez con Dios, construyendo un puente de conexión donde antes existía un abismo de separación entre Dios y los hombres por causa de sus pecados. Escucha esto cuidadosamente: el ser humano tiene un problema básico en su alma, y ese problema es el pecado. El pecado es un corazón rebelde que está distorsionado, viciado y obsesionado con sustituir a Dios en su corazón con ídolos fabricados por él mismo de todas las cosas creadas debajo del sol, que nunca, escucha esto, nunca podrán, por más que lo intentes, nunca podrán reemplazar a Dios. Ciudad de Gracia, lo hemos repetido tantas veces, pero lo volvemos a hacer. Esa frase que dijo Agustín de Hipona, que debe resonar continuamente en nuestros corazones: Dios nos hizo para Él, y nuestro corazón seguirá inquieto hasta que encuentre su descanso en Él. Todavía no lo entienden, todavía no lo comprenden, mis amados, que Dios nos creó para Él y que el propósito de nuestra existencia en esta vida es para perseguir y vivir en una relación íntima con Él. De hecho, por esto y para esto es que predicamos el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias de salvación en Cristo, que nos rescata de la condenación del pecado y de su más terrible consecuencia, que es una separación eterna
de Dios. Por eso Cristo vino al mundo como Señor y Salvador. Él vino a rescatarte de tu idolatría, de perseguir lo vano y lo vacío del placer temporal y destructivo que el pecado te ofrece, y restaurarte al gozo abundante, al gozo pleno y eterno de un Dios que satisface plenamente y verdaderamente el alma y el corazón en una relación restaurada con Él, donde conocerlo, amarlo, obedecerlo y servirlo se vuelve nuestra más grande meta y propósito. Me encanta cómo lo describe A.W. Tozer, y voy a citar mucho a A.W. Tozer en este sermón. Él dijo: siempre que veas confusión, puedes estar seguro de que algo anda mal. El desorden del mundo implica que algo está fuera de lugar. En el corazón de todo desorden se encuentra la rebelión del hombre contra Dios. Comenzó en el jardín de Edén y continúa hasta nuestros días. Hermanos y amigos, el pecado trajo el veneno de un placer mezclado con confusión, desorden y destrucción. Y el príncipe de este mundo, el diablo, la serpiente antigua que está gobernando este sistema mundano, quiere que los pecadores sigan emborrachándose, drogándose, intoxicándose con ese veneno mortal de esa falsa libertad, que en realidad es una idolatría pecaminosa de sus deseos desenfrenados, vendiéndoles la promesa de un éxtasis eterno, cuando en verdad es un libertinaje esclavizante que poco a poco los está arrastrando a la condenación eterna de una separación de Dios que nos creó para Él, y para que conociéndolo, amándolo y sirviéndolo encontremos el gozo y la paz que nuestra alma anhela y busca, y que nunca iba a encontrar en la idolatría al pecado o a las cosas creadas. Marta un día comprendió que Jesús era el Mesías, el único salvador de pecadores. Ella escuchó un día que Cristo era el agua viva, y que quien bebiere del agua que Cristo da no tendrá sed jamás, sino que esa agua que Cristo da sería en ella una fuente de agua que salta para vida eterna. Y Marta, igual que la mujer samaritana, bebió de esa agua. Marta recibió a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, y comenzó a saciar su alma con esa agua viva que sacia para vida eterna. Y cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, haciéndolo nuestro huésped de honor y Señor de nuestro corazón, Cristo quebranta el poder del pecado en nosotros, para que ya no vivamos más en esa idolatría vana, vacía y esclavizante, sino para que nuestras almas de ahora en adelante sean saciadas con Dios mismo, en una relación cercana e íntima, donde por medio de su palabra y de su espíritu comenzamos a ser sanados y restaurados, viviendo nuevamente para la exclusiva gloria y honra de Dios. Hermanos y amigos, hay un placer y hay un deleite en buscar la gloria de Dios. El reino de Dios en nuestras vidas no es sinónimo de tristeza o esclavitud. Hay gozo, paz y libertad en el orden de Dios. Y así como Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús también quiere entrar en tu vida. Él quiere reconciliarte con Él. Él quiere perdonarte y comenzar a poner en orden tu casa. Pero eso de recibir a Jesús como huésped de honor y Señor de tu corazón no es un tema de una sola ocasión. Si crees en Cristo, estás llamado a vivir el resto de tu vida haciendo todas las diligencias pertinentes de hospitalidad, para que cada día Cristo siga siendo tu huésped de honor, encontrándolo, más bien entronándolo como Señor de tu corazón, y con la ayuda de su Espíritu
aprendas por fe a entregarle todas las llaves de cada espacio de tu casa, de modo que Él sea agradado, que Él se sienta cómodo, que Él sea glorificado en cada área de tu vida y que Él tenga acceso y autoridad para poner en orden toda tu casa. Como dice esa alabanza cristiana que a mi esposa Sara le encanta entonar: establece tu orden. Establece tu orden. Ven, gobierna mi casa. Toma mi corazón y siéntate a reinar. Te declaro Señor y dueño de mi vida. Establece tu orden. Quiero hacer tu voluntad. Así que, amigo que nos visitas, el Dios que nos creó es un Dios personal. Él está personalmente interesado en ti. Él te formó en el vientre de tu madre. Él codificó tu ADN. Él diseñó cada aspecto de tu cuerpo y de tu alma. Y Él te hizo no para estas cosas creadas. Él te hizo para Él, para que tu mayor tesoro y placer sea disfrutar de conocerlo, amarlo y obedecerlo. Y aunque por el pecado ahora te sientas distanciado de Él y abandonado, ten esto por seguro: Dios nunca se ha olvidado de ti. Él nunca te ha abandonado. Él te conoce por nombre y te llama por nombre. Él envió a su Hijo al mundo para que tú y yo volvamos a colocarlo en la posición legítima y original que le pertenece a Él, como Rey y como Señor de nuestras vidas. Dios desea tener una relación contigo, no en base a lo que tú hagas por Él, sino en base a lo que su Hijo, por gracia, hizo por ti en la cruz. Ya vimos que para poder priorizar el sentarte a los pies de Jesús, lo primero que debes hacer es recibirlo hoy y todos los días de tu vida como el huésped de honor y Señor de tu corazón. Pero hay una segunda manera, y es apartando un tiempo diario para escuchar en quietud la palabra del Señor. Aparta un tiempo diario para escuchar en quietud la palabra del Señor. Mira el versículo 39 y luego el 42. Ella, refiriéndose a Marta, tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y en una interacción que hubo entre Marta y Jesús, Jesús dijo esto a Marta: pero una sola cosa es necesaria. Versículo 42. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Si nos fijamos en el texto, la historia ahora toma un giro interesante, porque aunque Marta es quien recibe a Jesús en su vida, en su casa, e incluso probablemente fue el instrumento que Dios usó para guiar a otros a conocer a Cristo, Marta se distrae, como nos suele pasar a la mayoría de nosotros. Y es María, su hermana, que por la gracia de Dios se convierte en el ejemplo a seguir de cómo un creyente prioriza en su vida sentarse a los pies de Jesús para amarlo, conocerlo y obedecerlo. Ahora, pónganse en lugar de Marta por un momento. Cristo llega a Betania con todos sus discípulos. Marta los invita a su casa, y aunque Cristo no era un paracaídas inconsciente e irrespetuoso que llegaba a todo lugar con un séquito de personas para que lo atendieran, sí sabemos que para recibir un grupo así, esto implicaba una preparación muy especial para poder atenderlos. Y aquí es donde ocurre el contraste poético entre María y Marta. Quizás Marta idolatraba preparar un banquete despampanante con todo tipo de platos deliciosos y exquisitos para su Señor y Salvador, colocando sobre ella misma una carga innecesaria que Cristo no buscaba ni esperaba. Y aunque prestaremos más atención al problema de Marta más adelante, Dios quiere que aprendamos algo de María, y es esto: que a pesar de la presión de su hermana mayor y a pesar de la misma expectativa humana de querer impresionar a Jesús con un banquete extraordinario, ella tomó una decisión
de conciencia personal sobre cuál sería la prioridad en su vida. Y de igual manera, tú y yo nos vemos cada día en la misma encrucijada de qué y quién tomará el primer lugar, la preeminencia, la primacía en nuestras vidas. Y fue Cristo que dijo que por encima de toda la presión, una cosa sola es necesaria, y reconoció que María había escogido la mejor parte que jamás le sería quitada. Esto es un tema de valoración. Es un tema de adoración. Si Cristo, mis hermanos y amigos, es la perla de gran precio por el cual el mercader vendió todo lo que tenía y compró esa perla preciosa, entonces en esta vida debajo del sol, sentarnos a los pies de Jesús para escuchar su palabra tiene que ser mi mayor tesoro, mi tiempo más preciado, mi actividad más sagrada, mi hobby más placentero, mi deber más importante. Si fui creado para Él y de este lado de la eternidad Dios me revela su gloria y me imparte su gracia por medio de la meditación en su palabra, entonces yo debo ser celoso en apartar un tiempo para escuchar su voz atentamente, en quietud y sin la presión de nada que compita o me robe esta bendición que sobrepasa todas las cosas. Y yo lo sé porque yo soy así. Todos somos celosos con las actividades y las personas que valoramos. Y ay, si alguien nos quiere cambiar nuestro horario y calendario. Y es por eso que Cristo tiene que estar arriba. Cristo tiene que estar por encima de todo y sobre todo. Por eso el rey David aprendió a cultivar el deseo por Dios por encima de todas las cosas. David decía en el Salmo 63 del 1 al 3: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. El deseo por Dios brota de un corazón regenerado por el Espíritu Santo en todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y es el Espíritu, gracias Espíritu Santo, que ahora nos impulsa a desear a Cristo y a buscar a Jesucristo como nuestro mayor tesoro. Me encanta como A.W. Tozer describe esto en su libro La búsqueda de Dios. Y si no has leído ese libro, te lo recomiendo. Fuimos salvados para adorar. Todo lo que Cristo hizo en el pasado y todo lo que hace en el presente es para guiarnos a ese propósito. Y así como un hombre se enamora y persigue a su amada y la conquista, y para mantener la llama encendida de su amor por ella la sigue buscando y la sigue conociendo para aprender a amarla más y más, así Dios quiere que nosotros lo sigamos buscando a Él con el fervor de nuestro primer amor, con el celo de nuestro único amor. A.W. Tozer también dijo: haber encontrado a Dios y seguir buscándolo es la paradoja del amor del alma. Y añadió: Dios quiere que nosotros avancemos hacia su presencia y vivamos toda nuestra vida allí. Pero Tozer nos advirtió de algo, y escuchen esto porque no está en la pantalla. La presencia de Dios y la manifestación de su presencia no son lo mismo. Una puede existir sin la otra. Dios está presente en todo, aun cuando no estamos conscientes de ello, pero su presencia se manifiesta en nuestras vidas cuando conscientemente la buscamos. Nuestra parte es rendirnos al Espíritu Santo, pues la obra del Espíritu es mostrarnos la gloria del Padre y del Hijo. Y si cooperamos con el Espíritu en obediencia amorosa, Dios se nos manifestará, y esa manifestación marcará la diferencia entre una vida cristiana nominal y una radiante vida
con la luz de su rostro brillando sobre nosotros, guiando nuestros pasos y transformando nuestras vidas. Así que, hermanos y amigos, el Espíritu nos revela la gloria y la presencia de Dios a través de su palabra. El cristiano tiene que desarrollar un vínculo preciado y cercano con Dios a través de su palabra. Pero hay una manera de leer la Biblia que no cambia ni transforma el corazón, porque se hace sin el Espíritu Santo y se busca sin conocer personalmente a Dios, solo persiguiendo conocimiento intelectual y conocimiento religioso. Y por eso es que tenemos que aprender a leer la Biblia evangélicamente. ¿Cómo se hace eso, pastor? Buscando conocer al Dios que salva, al Dios que transforma el corazón de adentro hacia afuera por pura gracia a través de su Hijo Jesucristo. Interesándonos en conocerlo a Él, su persona, su carácter, sus atributos, su diseño, su voluntad, disfrutando de su gloria, de contemplar su belleza y su grandeza, y escogiendo voluntariamente amarlo, obedecerlo y servirlo de corazón. La Biblia dice que María se sentó a los pies de Jesús en una posición de adoración. Si buscas a María en la Biblia, siempre la encontrarás a los pies de Jesús, escuchando su palabra, llorando en su presencia o derramando un perfume costoso sobre sus pies. Lucas 10 nos enseña, y si tú estuviste en los últimos 2 sermones lo vas a entender más. Lucas 10 nos enseña que por encima de ser fervorosos misioneros de Jesucristo, por encima de ser servidores compasivos de Jesucristo, Dios anhela y busca que primero seamos adoradores apasionados de Jesucristo. A diferencia de Marta, María escogió pasar tiempo en la presencia de Dios. Y escucha esto, mi hermano y mi hermana: como creyentes honramos más a Dios, glorificamos más a Dios escuchando en quietud su palabra que trabajando excesivamente en su reino. Como dijo Warren Wiersbe, lo que hacemos con Cristo es infinitamente más importante de lo que hacemos por Cristo. Pocas cosas son dañinas para una vida cristiana que trabajar por Cristo sin pasar tiempo en comunión con Cristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estar a los pies de Jesús debe ser nuestra prioridad, porque su voz es la que nos guía, su revelación es la que nos transforma y su palabra es la que nos empodera a una vida de obediencia y de servicio. Hermanos, no olviden esto, que en Cristo y en su Espíritu hay poder y gracia suficiente para que como hijos de Dios rompamos con rutinas pecaminosas en nuestras vidas y establezcamos horarios santos donde Cristo sea buscado como nuestra máxima prioridad y como nuestro tesoro más preciado. Hoy, ahora, en esta mañana es un día oportuno para escoger buscar apasionadamente a Dios a sus pies, como lo hizo María. Hasta ahora hemos visto que para priorizar sentarte a los pies de Jesús, primero debes recibirlo como el huésped de honor y como Señor de tu corazón. Y en segundo lugar, que debes apartar un tiempo diario para escuchar en quietud la palabra del Señor. Y aunque menciona la palabra del Señor en el ejemplo de María, sabemos que en una interacción escuchamos y hablamos, escuchamos su voz por la palabra y oramos a Él. Pero la tercera y última manera como priorizas sentarte a los pies de Jesús es no cargándote con los afanes de esta vida que ahogan la palabra del Señor. No te cargues con los afanes de esta vida que ahogan la palabra del Señor. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41, el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada
y molesta por tantas cosas. Y Cristo continúa aquí su contraste poético, presentándonos a María y a Marta. A María primero sentada a sus pies, pero a Marta preocupada. Mírenlo ahí, preocupada con muchos quehaceres. Esa palabra preocupada significa sobrecargarse, distraerse, afanarse, ser arrastrada a todos lados por muchas cosas. Fue Cristo mismo que le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y molesta por tantas cosas. Y esas otras palabras añaden peso a esa condición, describiéndola como aprensiva y ansiosa, emocionalmente perturbada, irritada, angustiada y enojada. Y quizás hemos visto a personas, quizás a mujeres, cuyos rostros están literalmente deformados por la ansiedad, con la mente cargada y la mirada distraída. Marta estaba internamente ansiosa y externamente irritada. Marta le estaba dando más importancia a lo material y temporal que a lo espiritual y a lo eterno. De hecho, algunos intérpretes sugieren que cuando Cristo le dijo a Marta que una sola cosa era necesaria, se refería a que un solo plato de un solo tipo de comida era suficiente, y que ella no tenía que matarse preparando una abundancia de diferentes comidas, como si Cristo necesitara un buffet de hotel. Y aunque Marta en el fondo también quería escuchar a Jesús, la tiranía de lo urgente y la codicia de lo ambicioso le impidieron hacerlo. Y son precisamente estas metas, ambiciones, tesoros y placeres terrenales que se vuelven en nuestras vidas cargas gravosas e innecesarias, ídolos que nos roban la atención, la pasión y la adoración que debemos reservar y otorgar primaria y únicamente a Jesús. Es cierto, ocuparnos en ciertos deberes y responsabilidades es bueno y necesario para un cristiano, pero siempre deben colocarse en un segundo plano. Hay actividades que, aunque sean legítimas, se vuelven mundanas y pecaminosas porque nos impiden amar a Dios, servirle y buscar el bien espiritual de nuestras almas. Jesús no estaba condenando el espíritu de servicio de Marta, pero sí estaba confrontando su desbalance. Quizás María ayudó en la cocina al principio y sabiamente luego se sentó, algo que Marta debía haber imitado también. Y yo creo que todos nosotros, en nuestra inmadurez cristiana, somos más como Marta que María. Nos escondemos en mucha actividad, pensando que el ocuparnos en muchas cosas por Dios y para Dios estamos ganando su favor y gracia en nuestras vidas, pero en realidad, tristemente, estamos construyendo vidas con los materiales inútiles de un evangelio de obras. Entiende esto, ciudad de gracia: Dios no quiere tanto tu actividad, Él primero quiere tu corazón. Él te quiere a ti, a sus pies, en comunión. Quizás María en un principio era como Marta, y Dios en su gracia la santificó, la maduró, rompiendo en su vida con esquemas espirituales falsos y liberándola para vivir en la presencia de Dios, buscándolo primero en adoración por encima del activismo ministerial. Y por eso yo incluí ese peligro en la verdad central, porque existe un peligro en la religiosidad. La religiosidad construye una falsa espiritualidad que se enfoca en mucho servicio, en mucha hospitalidad y generosidad externa, que es vista y alabada por los hombres, con poco o nada de conexión íntima en lo privado con Dios a través de su palabra y la oración. Hermanos, si ustedes estudian el Antiguo Testamento, ustedes verán cómo Dios aborrece el ritualismo externo. Cuando nuestros corazones están lejos de Él, cuando nuestros corazones tienen poca interacción con Él, nuestro servicio a Jesucristo no debe reemplazar nuestra comunión con Jesucristo.
Si eso pasa, Dios no quiere nuestro servicio. Él busca y anhela que nuestro servicio sea un resultado de nuestra adoración y devoción espiritual a Él. Alguien dijo anónimamente, no puedo citar un nombre: la espiritualidad no es una fórmula, es una relación. La espiritualidad no tiene que ver con competencia, tiene que ver con intimidad. La espiritualidad no se trata de perfección, se trata de conexión. El camino espiritual comienza aquí y ahora, donde nos encontramos, en el desorden de nuestras vidas. Aceptar la realidad de vidas rotas y defectuosas es el comienzo de la espiritualidad. No porque la vida espiritual elimina inmediatamente nuestros defectos, sino porque dejamos de pretender ser perfectos y en cambio buscamos a Dios, quien está presente en el caótico embrollo de nuestras vidas. La espiritualidad no se trata de pretender estar perfectamente arreglados, se trata de un Dios de gracia que nos visita para santificarnos en el desorden de nuestra imperfección. Ustedes saben por qué Cristo llegó a Betania. Ustedes saben por qué le fue necesario pararse en Betania. Porque Cristo vino a santificar a Marta, así como Cristo quiere santificarte a ti. Cristo vino a santificar a Marta de modo que pasara de una servidora ansiosa e irritada a una adoradora humilde y apasionada que prioriza sentarse a los pies de Jesús para ser transformada en una mujer paciente y amorosa como su Señor y Salvador. Pero escucha esto: Dios no puede santificar ni transformar un corazón que no pasa tiempo a sus pies, escuchando atentamente su voz. Dios quiere transformarte antes de usarte. Yo creo que nosotros nos hemos llenado de muchas cargas innecesarias en nuestras vidas, porque nos hemos vuelto codiciosos, queriendo cosas que Dios no quiere que tengamos, idolatrando posesiones, fama, prestigio, poder. Creo que de nuevo A.W. Tozer describe nuestro problema perfectamente. Él dijo: en el corazón humano hay una raíz fibrosa y resistente de vida caída, cuya naturaleza es poseer y siempre poseer. Codicia las cosas con una pasión profunda y feroz. Las raíces de nuestro corazón se han hundido en las cosas y no nos atrevemos a arrancar ni una sola raíz. Las cosas se han vuelto necesarias para nosotros. Los regalos secundarios que Dios nos dio ahora ocupan el lugar de Dios, y todo el curso de la naturaleza se ve trastornado por esa monstruosa sustitución. Wow, qué descripción más terrible de la realidad de nuestros corazones. Tristemente, y lo digo porque yo crecí también así, hemos heredado muchos de estos valores, prioridades y costumbres de nuestros padres, y al mismo tiempo hemos seguido la corriente idolátrica de este mundo que nos inculca y nos convence con la mentira de que la felicidad está en tener mucho, en tener más dinero para comprar más, para exhibir más, para viajar más. Y el precio para conseguir todo eso es trabajar como burros, como esclavos, sobrecargando nuestro horario con tanto trabajo y con tantas ocupaciones innecesarias que ya no tenemos espacio ni energías para pasar tiempo con Dios. La incredulidad
La incredulidad y la idolatría nos han llevado al círculo vicioso de la vanidad. Por eso el Señor le dijo a Jeremías, en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y luego nos preguntamos, ¿por qué sufrimos de ansiedad? ¿Por qué sufrimos de depresión? De continuos dolores de cabeza, de inestabilidad mental y emocional. ¿No será porque nuestra idolatría y nuestra codicia nos han convertido en pirañas insaciables de placeres y posesiones vacías, en las cuales Dios nunca ha puesto su gozo ni su paz? Iglesia, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ha llegado la hora, y la hora es de tomar decisiones radicales por amor a Jesucristo, para quitar y destruir ídolos en tu vida que te han alejado de tener intimidad con Dios, y eliminar cargas y distracciones innecesarias que te han apartado de la mejor parte, que es estar a los pies de Jesús. Quizás deberías orar para cambiar de trabajo a uno menos desgastante, para poder tener más tiempo con Dios y tu familia. Quizás deberías eliminar o bajarle a algunos hobbies que están saturando tu calendario. Quizás deberías dejar de ver tantas series de televisión y películas para poder levantarte más temprano y lograr un tiempo a solas con Dios. Quizás deberías disminuir el tiempo que pasas en las redes sociales consumiendo contenido innecesario, que a veces cuando tú sigues dándole al celular es pura basura, alejando tus afectos de Dios. Marta, Marta, haz lo que tengas que hacer para poner a Cristo en primer lugar en tu vida. Por eso Santiago 4:8-10 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestras risas se convierten en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. Gracias, Señor, y Él os exaltará. Y yo tengo que terminar diciendo algo acerca de nosotros, porque nosotros mismos, los pastores, hemos sido culpables de cargarnos con la obra del ministerio y hemos abandonado el pasar tiempo a los pies de Jesús. Por eso Dios también nos llama a nosotros, los pastores, al arrepentimiento, porque a veces elevamos el cuidado de las ovejas, el estudiar para el próximo sermón, el ocuparnos en un ministerio aquí, en un ministerio allá, por encima y a costa de nuestra propia adoración personal a Jesucristo. Hermanos, en esta mañana nosotros los pastores les damos permiso a ustedes para que velen por las almas de sus pastores. Oren por nosotros y con toda confianza, y hasta si es necesario con atrevimiento, pregúntenos si estamos pasando tiempo a los pies de Jesús. Porque muchos son los pastores que se han afanado y sobrecargado como Marta, y por años han abandonado un corazón adorador para con Cristo y han terminado haciendo la obra en la carne, pisoteando y maltratando a las ovejas, y hasta luego escandalosamente descalificándose, cayendo en pecados vergonzosos, causando injurias y tropiezos al evangelio y al nombre de Cristo, porque amaron la apariencia de espiritualidad, escondiéndose detrás de mucha actividad
descuidando y abandonando lo más importante, que es su intimidad y su tiempo de adoración personal a los pies de Jesucristo. Sin embargo, no quiero terminar viendo todo mal en Marta. Una cosa no excluye la otra. Dios también quiere que nos gastemos sacrificialmente en su reino como Marta. Marta fue un tremendo ejemplo de una servidora sacrificada, y María fue un tremendo ejemplo de una adoradora apasionada. Y escucha esto, ciudad de gracia, Dios quiere que seamos como ambas, pero en este orden y en este balance evangélico, que Marta aprenda de María a ser primero una adoradora, y que María luego aprenda de Marta a ser una servidora. La iglesia necesita ambas, y tú necesitas imitarlas a ambas. Yo quisiera terminar compartiéndoles esa oración de A.W. Tozer para animarles a que también esta sea nuestra petición diaria por su gracia habilitadora. Vamos a orar, orando esta oración. Oh Dios, he probado tu bondad y me ha satisfecho y me ha dado sed de más. Estoy dolorosamente consciente de mi necesidad de más gracia. Me avergüenzo y me arrepiento por mi falta de deseo por ti. Oh Dios, Dios Trino, quiero desearte, anhelo estar lleno de deseo y afecto por ti. Tengo sed de tener más sed de ti. Muéstrame tu gloria, te lo ruego, para que así pueda conocerte verdaderamente. Por tu misericordia comienza una nueva obra de amor hacia ti dentro de mí. Dile a mi alma: levántate, amada mía, hermosa mía, y ven hacia mí. Oh Dios, dame la gracia para levantarme y perseguirte continuamente con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, comenzando el día de hoy. Y que mi sed y hambre por ti permanezcan ardientes y vivas hasta el día que me lleves a tu presencia para ser saciado por ti eternamente. Dile a Dios, como dice esa canción: no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y a tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús.